Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro segundo bloque de la videoconferencia de la noche de hoy. Voy a compartir nuevamente la pantalla para todos nosotros y continuamos en el momento cuando se nos cortó la anterior, que nuestra querida amiga Zuli estaba indicándonos el tipo de palabra que era purificado. De manera acertada, nos indicó que se trata de un participio pasado. Muy bien, Zuli. Noten que aquí tenemos los tres derivados verbales seguiditos. Santificar, un infinitivo de primera conjugación, habiéndola, un gerundio, y purificado, un participio pasado. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, pero muy pendientes, porque estos pseudoconectores, sobre todo los participios pasados y los infinitivos, pasan agachaditos. Los gerundios solemos identificarlos de forma más clara y rápida que a los infinitivos, y los más complicados son los participios pasados, sobre todo cuando se trata de participios irregulares, como por ejemplo el verbo infinitivo romper. El gerundio es rompiendo, pero el participio no es rompido, es roto. Entonces, esos que son irregulares, wow, se pasan muy fácilmente, y perdemos riqueza exegética allí. Muy bien, entonces, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, y ahora sí, Zuli, por la palabra. Aquí tenemos un conector subordinante que es la preposición por, pero aquí nos introduce es una frase preposicional. Muy bien. Ok, Skessler, te tengo en línea aquí seguida de Zuli. ¿Qué otro conector tenemos en el camino? Yo diría que a fin de. A fin de, muy bien. ¿Y está asociado con alguna otra palabra en la oración? ¿Qué tipo de oración me introduce aquí? Presentar, ¿Cómo dijiste? introduce, no, no, que introduce una, una oración subordinada de tipo, o sea, de propósito o de finalidad. Muy bien. ¿De propósito o final? Muy bien. Ok, a fin de presentársela. En este caso, el conector, por supuesto, es a fin de, pero a fin de es una locución final que se utiliza con infinitivo. Entonces tenemos el infinitivo presentársela, otra vez con un enclítico, y además tenemos una variante pronominal en posición enclítica que habla de un verbo infinitivo reflexivo en este caso. Muy bien. Entonces, a fin de presentársela, una oración subordinada de propósito. Ok, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Muy bien, Sasha, te toca a ti. ¿Qué otro conector aparece en el orden de ocurrencia? Puedes escribir y cualquiera de los muchachos me traduce tu chat, por favor. ¿Está escribiendo algo Sacha, Celso, Zuli, Skessler o no? Dice que no tuviese. ¿Cómo? Que no tuviese. Ok, tenemos un Sacha. conector y es que es un... ¿Qué tipo de conector es, Sasha? Es una preposición, es una conjunción, es un pronombre relativo, es un adverbio.
¿Qué tipo de conector es? Dice que pronombre relativo. Pronombre relativo. Muy bien. Excelente, Sacha. Gracias, Kessler. Ok. Ahora, ¿qué tipo de oración está introduciendo este pronombre relativo, Sacha? ¿Y de dónde a dónde va? ¿Cuál es la extensión de esta oración introducida por el pronombre relativo que? ¿De dónde a dónde va? ¿Qué dice Sacha? ¿Está Que no escribiendo algo? tuviese, sí, dijo, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa. O sea, supongo que esa es la extensión que ella está diciendo. Ok, ¿dónde finaliza entonces? ¿En qué palabra? ¿Comienza en qué y finaliza con cuál palabra? Dice mancha. No, error. Por eso estoy insistiendo en esto porque hay la tendencia a lanzarse el resto del versículo y no, porque finaliza en semejante. Fíjense, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo es esa iglesia gloriosa? Él la describe, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Allí termina esta oración de relativo, que está describiendo a el sustantivo iglesia, una iglesia gloriosa. Ah, pero amplía el concepto de iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, hay un conector más que me introduce otra oración subordinada. ¿Cuál es? Otro conector subordinante, porque hay un conector coordinante, que el que lo diga va a aprender más. Si no, Si no, es un conector coordinante adversativo, ¿correcto? exacto. ¿Cuál es el conector subordinante? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Y qué tipo de oración subordinada introduce? Una comparativa, una oración comparativa, está comparando lo que es en No, comparación con lo que no es. No. no, no tiene adverbios comparativos De aquí. condición. No, sino, no te confundas con el sí. Ese sino unido, Celso, es una conjunción coordinada adversativa. Fíjate lo siguiente, ¿qué está diciendo Pablo aquí? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. ¿Cómo es iglesia gloriosa? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que, ¿cómo es la iglesia? Esta es la manera negativa, que no tuviese, pero ahora me voy a Comparativo. decir la manera positiva, como él Comparativo. quiere. ¿Ah? Comparativo. No, no, no hay adverbios comparativos aquí. Especificativo. Pues santa, descriptivo entonces. ¿Qué dice Sacha? No, sublimar, Ah, digo que es Sulimar. descriptivo, descriptivo. Ok, pero para que sea Está describiendo descriptivo, la iglesia como Sacha debe ser. dice, para que sea descriptivo, Zuli, ¿qué tipo de oración subordinada es? ¿Sustantiva, adjetiva o adverbial? Adverbial. No. Si describe, no es adverbial. Sacha dice adjetiva. Adjetiva. Muy bien, Sacha. Felicitaciones. Ahora que Zuli, si es descriptiva, tiene que ser adjetivo. Lo único que describe son los adjetivos y los sustantivos en posición apositiva, que vienen a funcionar como un adjetivo, pero son sustantivos en posición apositiva. Entonces, fíjense qué es lo que está diciendo Pablo acá.
que la iglesia que Jesús quiere para sí mismo, primero dice cómo no la quiere. No quiere una iglesia con mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Esa iglesia gloriosa no tiene esto. No tiene ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Esa iglesia gloriosa que Él se la presenta a sí mismo es una iglesia que es santa y sin mancha. Muy bien, lo está diciendo en positivo. Entonces, voy a hacer una pregunta que el que la responda tiene un buen nivel de comprensión de lo que estamos tratando. Este pronombre relativo ¿qué? ¿A qué sustantivo está modificando en este párrafo, en esta oración? ¿Qué sustantivo? Claro, pareciera que es iglesia. Iglesia. Pareciera no, es iglesia. Felicitaciones a Celso y creo que fue Sulimar también que dio con la palabra correcta. Y Iglesia. Sacha también. La iglesia viene a ser descrita por estos dos pronombres relativos, que me introduce la forma negativa y que me introduce la forma positiva. Pero la forma positiva viene dada por la conjunción adversativa coordinada sino. O sea, no es de esta manera, sino de esta otra. Ok, entonces, fíjense ustedes, haciendo un resumen de lo que ustedes han dicho, los felicito a todos, tenemos que así como Cristo amó a la iglesia, es una oración subordinada. Y por causa de la conjunción copulativa y se entregó a sí mismo por ella, también es otra oración subordinada que está introducida por el conector así como que nos está comparando. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, número 1, y 2, y se entregó a sí mismo por ella. Luego tenemos una tercera oración subordinada y es para santificarla. Luego tenemos una cuarta, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, y luego una quinta por una frase preposicional por la palabra. Luego tenemos otra frase, otra oración subordinada a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Presentársela a sí mismo. ¿Qué se va a presentar a sí mismo? Una iglesia gloriosa, complemento directo. Y esto es una locución final que nos está indicando un propósito que ya vamos a ver con más detalle. Ahora, tenemos una séptima oración subordinada que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y tenemos una octava oración subordinada y es que fuese, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, fíjense ustedes, tenemos identificados los conectores así como para, habiéndola purificado por, a fin de que. Todos estos conectores me están introduciendo oraciones subordinadas. ¿Qué significa eso? Que el verbo amó ¿es un verbo principal o es un verbo subordinado? Principal. No entendí a nadie. Principal. No, no es un verbo principal suyo. Es Precisamente. subordinado porque está con el así como, pues está en una oración subordinada. Exactamente. Fíjate, para eso son los conectores subordinantes, mis hermanos. Todo verbo que viene después de un conector subordinante, ese verbo está subordinado. Por eso se llama conector subordinante. Y pregunto, Eguski, ¿este verbo entregó es principal o es subordinado? Es subordinado porque pertenece todavía a la, o sea, está afectado por ese cómo. Muy bien, está afectado por este adverbio
¿Cómo? En este caso es con uso comparativo. Así como Cristo amó a la iglesia y así como Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? Por supuesto, para santificarla, esto Jorge, es disculpa, subordinado, habiéndolo purificado, todo es subordinado. Ahora, a fin de presentársela, por supuesto, subordinado, que no tuviese este verbo, ¿es principal o es subordinado? Subordinado. Es subordinado. ¿Por qué es subordinado, Celso? Por el que. Muy bien, felicitaciones. ¿Y este verbo fuese, es principal o es subordinado, Zuli? es subordinado también, ¿Por qué? porque está después de qué, Muy sino que, bien. ¿Ok? ahora, Entonces, aclaro, todo verbo que viene después de un conector subordinante es un verbo subordinado. eso es correcto, Zuli. Nunca va a ser un verbo principal. Entonces, fíjate, el procedimiento nos dice que lo primero que tenemos que hacer es identificar los conectores subordinantes. Lo hicimos. Segundo, identificar los verbos subordinados. Ya lo hemos identificado. Tercero, identificar los verbos no subordinados. ¿Cuál es el único verbo no subordinado en esta oración? Skessler. Amad. Amad es el único verbo. Amad. Muy bien. Entonces, fíjate, brother. Vayamos haciendo exégesis aquí, Celso. Mira, fíjate cómo te dice el Señor que ames a Eguski. Eguski, estás por allí. Haz una señal de vida, por favor. Muy bien. Ojo, pelado, mira. ¿Qué te dice Celso para que le reclames? ¿Oíste, Eguski? Para que le reclames. Perfecto. El Señor te está diciendo, Celso, que ames a Eguski. Ah, chéverísimo. Pero no es como tú quieras amarla. El Señor pone aquí parámetros a través de así como, que es un adverbio, en este caso comparativo, así como Cristo amó a la iglesia en primer lugar. ¿Qué te parece, Guski? ¿Te gusta esa manera de amar, sí o no? Claro que sí. Excelente. Así que, si no lo venía haciendo, a partir de hoy, te va a amar así como Cristo amó a la iglesia. Ah, pero hay una segunda manera también. Así, por causa de este y copulativo, todo esto, así como Cristo, ahora vamos, se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa que se entregó a sí mismo por ella Cristo, Celso? ¿Qué crees tú que significa eso? Se sacrificó. Se sacrificó, muy bien. Quiere decir, Celso, que tienes que amar a Eguski con un amor sacrificial, porque así amó Cristo a la iglesia. Ahora, ¿para qué Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. ¿Qué significa esto, Celso, y para todos los esposos? Que si tú quieres tener una esposa santificada, tú tienes que ejercer una clase de amor sobre ella sacrificial y que a la vez la vas a santificar. ¿Cómo? Aquí está el gerundio. ¿Cómo la vas a santificar? Habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. ¿Qué significa eso, Celso? Que tienes que instruir a Eguski en la palabra. La única manera de tener una esposa chévere, Celso, es que como líder de ella la santifiques por medio del lavamiento de la palabra. ¿Qué significa esto? Que hay que estudiar la Biblia juntos, que tienen que hacer exégesis juntos de la Escritura. Ahora, ¿para qué él la
purificó por el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ahí está. Mire, tú sabes que hay un dicho popular que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, este texto nos tumba ese dicho popular, porque es todo lo contrario. El principio bíblico es que detrás de una gran mujer está un gran hombre, porque el hombre, cuando la ama con amor sacrificial, de modo que la purifica por el lavamiento de la palabra, el propósito es presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Mira, si nuestras esposas son esposas chuecas, chismosas, metiches, no busques en otro la responsabilidad. La responsabilidad es nuestra. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo. Ah, pero si por el contrario, la esposa es una mujer sabia, prudente, es una mujer comedida, es una mujer que sabe cómo comportarse en distintas circunstancias, también la responsabilidad es del esposo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Ahora, ¿cómo es la esposa que Jesús quiere? Aquí están las oraciones de relativo. Primero, una forma negativa. Jesús no quiere una esposa con mancha, no quiere una esposa con arrugas, ni cosa semejante. ¿De qué está hablando esta figura? Esta figura, mancha, arruga, cosas semejantes, ¿de qué creen ustedes que habla? Kessler. Yo diría del pecado, pues, o sea, está hablando del pecado que nosotros podamos tener. Eso es lo que quiere Cristo quitar de nosotros. Ok, pero ¿con qué se asocian arrugas y manchas? Con el pecado. ¿Tú crees? A la ropa. ¿Cómo? A la ropa. A la ropa. No, 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 no. No, 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 no. Manchas y arrugas. ¿Dónde ven ustedes manchas y arrugas en seres cercanos a ustedes? Sasha dice que en la vejez. En la vejez, muy bien, muy bien. Felicitaciones, Sacha. Excelente. Mira, el viejito se conoce porque le va saliendo manchas en la cabeza, en la cara, en los hombros. A algunos le sale por efecto del sol en la playa, pero cuando te salen manchas en la cara, en la cabeza, eso es símbolo de vejez. Y cuando te salen arrugas, papito, mamita, es porque te estás poniendo viejito, te estás poniendo viejita. Eso es un proceso normal. Ahora, la iglesia que Cristo quiere presentarse a sí misma como una iglesia gloriosa, si no tiene manchas ni arrugas, ¿qué significa eso, mis hermanos? Que siempre va a estar viva. No, por supuesto, los viejitos también están vivos, Celso. Algo más específico. Creo que tienes la idea. Creo que ya compraste el ticket para entrar al estadio, pero todavía estás en la taquilla. Que sea jovial, pues, o sea, en la forma. Siempre se mantenga joven, Joven. llena de vitalidad. ¿Qué le ocurre a los viejitos cuando tienen manchas y arrugas? Pierden vitalidad. Y la iglesia que Cristo quiere para sí mismo es una iglesia que se mantenga siempre joven, llena de vitalidad para cumplir con su misión en el mundo. Bueno, nosotros, los esposos, somos responsables de que nuestras esposas sean también mujeres llenas de vitalidad, que sean fuentes de bendición para los que están a su alrededor.
¿Qué te parece? Hay una meta allí, Celso, con Eguski. Aunque Eguski, te voy a decir, es de ese tipo de mujeres, ¿vale? Te felicito, Celso, porque si ella lo es porque detrás de Eguski hay un gran hombre, compadre. Así que Eguski es una mujer de armas tomar, calidad, igual que Sacha. Sacha, imagínate, Roberto tiene un buen trabajo allí. Ahora, esa es la manera negativa. Jesús no quiere una iglesia falta de vitalidad. Jesús quiere una iglesia santa y sin mancha, una iglesia que esté en santidad delante de Él para hacer su misión en el mundo y también joven, llena de vitalidad. Ahora, todo esto lo podemos sacar y podemos hacer, mis queridos amigos, simple y llanamente por la morfosintaxis. Si no dominamos esto, no podemos entender cómo Carrizo, los esposos, debemos amar a nuestras esposas. No hay manera de saberlo. Vamos a tirar flechas y somos candidatos para que nos inviten a Enlace TV como predicadores. Claro, hay muchos más recursos exegéticos que poner en práctica acá, pero la morfosintaxis en textos de argumentación nos ayuda muchísimo. Bien, vamos a salir de este texto y vamos con otro, que es cortico. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Sasha, voy contigo, que estás en la parte inferior. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos un procedimiento de 3 pasos. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer? ¿Qué dice Sacha? Se emocionó con lo de esposa gloriosa y se le tiró en los brazos a Roberto. Ya lo vi todo. Encontrar los conectores subordinantes. Muy bien. ¿Cuáles son los conectores subordinantes que están en esta oración, Sacha? ¿Para qué? Dice. ¿Para qué? Muy bien. ¿Y qué más? Antes de para qué hay 2. Eguski dice de y De y. y de. Muy bien. De y de. Luego tenemos para qué y ¿habrá algún otro conector subordinante allí? Estar. Ok, ¿qué tipo de palabra es estar? Un infinitivo. Muy bien. Y en este caso, no te voy a hacer esa pregunta porque eso lo van a ver cuando estudiemos los usos del infinitivo. En este caso, este infinitivo funciona como sustantivo y es el complemento directo del verbo podáis. Para que ¿podáis qué? Estar firmes. Muy bien. ¿Algún otro conector? Contra. Eguski dice contra. Contra, muy bien. ¿Qué tipo de conectores contra Eguski? Es una preposición. Una preposición. Muy bien, chévere. Entonces, si ya hemos identificado los conectores, vamos a comenzar. Aquí no hay verbos que estén después de los conectores, ¿cierto? Sino simplemente estas preposiciones me están funcionando como complemento directo del verbo vestido, vestido de toda la armadura, y esta preposición de indica que Dios está en genitivo. Y si Dios está en genitivo, tenemos que saber el uso del genitivo. Recuerden que hemos estudiado los usos del genitivo, lo vimos hace unas 3 semanas atrás, y en este caso, Dios como genitivo es
de procedencia, la armadura que procede de Dios o que se origina en Dios. Muy bien. Ahora, tenemos identificado para qué. Este verbo podáis, ¿es un verbo subordinado o es un verbo principal? Subordinado. Coordinado. Subordinado. Muy bien, Celso, muy bien, Zuli, perfecto. Ahora, estar, ya sabemos que es un sustantivo, funciona como un sustantivo y es complemento directo de podáis. Ahora, contra las acechanzas del diablo, es una frase preposicional. Pregunto, ¿esta frase preposicional funciona de forma adverbial o de forma adjetival? ¿Aló? Creo que es adverbial. ¿Crees que es adverbial? No lo diga con duda. Afírmelo, es adverbial. ¿Por qué es adverbial? Porque no está acompañado de un pronombre relativo. Esa es la razón. Está solo. Y cuando están solos, funcionan como una frase preposicional adverbial. Ahora, fíjense lo siguiente, muchachos. Para que podáis estar firmes, ¿a qué verbo modifican? Vestidos. Vestidos. Muy bien. Y contra las acechanzas del diablo, si es una frase preposicional adverbial, ¿a quién modifica? El verbo. ¿A quién? Al verbo. Porque Estás como Maradona cuando estaba dando Al verbo, al verbo, al verbo. ¿A cuál verbo modifica? Al mismo, ¿no? Vestidos. No. Error. Sacha dice, podáis estar firmes. Podéis, podáis. Muy bien, Sacha, felicitaciones. Fíjate, vestidos. Ah, bueno, ¿cuál es el verbo principal entonces aquí en esta oración? Vestidos. Vestidos, muy bien. Entonces, a este verbo lo modifica una oración de propósito. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que podáis estar firmes. ¿Firmes contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Entonces, contra las acechanzas del diablo modifican al verbo podáis. Contra las acechanzas del diablo. Esto es un poco más sencillo, no tiene mayor complejidad. Felicitaciones a los que aportaron para comprender la estructura de este versículo. Bien, pasemos a otro. Este es más larguito y nos ocupa como unos 3 versículos del capítulo 6. Vamos a leerlo completo para familiarizarnos. Esto comienza en el verso 17 y termina en el verso 20 del capítulo 6 de Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación. Está en el mismo en Pablo, igual. En Efesios, Zuli. Efesios. Sí, todos los ejemplos van a estar en Efesios porque es lo que queremos para sacarle provecho a este libro también, ¿ok? Luego vamos a ver mucho más estructurado todo esto. Ok, leo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es una oración bien extensa
muy compleja, característica de la sintaxis de Pablo. En cualquier momento se nos va a acabar este segmento y continuamos en el otro. Muy bien. Ahora, tenemos un procedimiento de 3 pasos. El primer paso, ya sabemos, es identificar los conectores subordinantes. Vamos con Egusqui, de abajo hacia arriba. Luego Sulimar. Egusqui, ¿qué conector subordinante ves por allí en orden de ocurrencia? D. ¿Cuál? De la D. No te entiendo. D, me dijiste, D. Listo, listo. Ya va, es que estaba lejos del micrófono. D. D. De la salvación. De la salvación. Ok, tenemos aquí una preposición. Yelmo de salvación introduce un genitivo de contenido del sustantivo yelmo. Muy bien. ¿Qué otro conector ves? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué tipo de conector es? Un pronombre. ¿Un pronombre qué? ¿Personal? ¿Posesivo? Relativo. Interrogativo, indefinido, Relativo. relativo, muy bien. Y la oración de relativo que introduce, ¿dónde termina, Egusqui? En el punto y coma, que es la palabra de Dios. Muy bien, perfecto. Zuli, ¿qué otro conector o pseudo conector encontramos? En todo tiempo, orando en todo tiempo. Ok, pero ¿cuál es el conector? ¿Orando o en todo tiempo? En todo tiempo. Ok, y la palabra orando, ¿qué tipo de palabra es, Zuli? Ando, yendo, Gerundio. un Gerundio. gerundio, muy bien. Entonces, los gerundios los tomamos en cuenta o no en nuestro análisis. Zuli, los Sí, gerundios. claro. ¿Cómo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, el próximo que encontramos es orando. Muy bien. Ahora sí, en, que es una preposición, en todo tiempo. ¿Y qué otro conector conseguimos, Zuli? Estamos aquí con el conector y súplica. Ok, esto es copulativo. Esto nunca nos va a subordinar Todo el nada. tiempo con toda Vamos por oración. aquí. Orando en todo tiempo. Con toda oración. Con toda oración. Muy bien. Y súplica. ¿Otro conector? En el espíritu. Muy bien. Entonces, fíjate. Aquí, el rey del arroz con pollo es orando. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. ¿Orando cómo? Con toda oración y súplica. Orando como en toda oración y súplica, en el Espíritu. Esto no es una oración social en la que le decimos, Señor, buenos días, gracias por este nuevo día que nos diste. Esto es una oración gruesa. Después vamos a comentar un poco sobre esto. Muy bien. Celso, ¿qué otros conectores conseguimos en orden de ocurrencia? Conectores subordinantes. Ajá. Velando, Velando, ¿qué tipo de conector es eso? un gerundio. Ok, pero ¿es un conector puro o es un pseudo conector, Celso? Un pseudo conector. Ah, muy bien. Velando,